Escribo estas cosas en pro del mundo que vive mal. La finalidad del todo y de la parte es la misma, es decir, de cada canto, de cada verso, apartar a los mortales mientras que viven aquí abajo del estado de miseria y llevarlos al estado de felicidad, ayudarles a ser felices. Yo escribo la Divina Comedia para ayudar a mis hermanos los hombres a caminar hacia la felicidad, es decir, hacia su destino. Dante Alighieri. La Divina Comedia es una de las obras más importantes de la literatura universal, pero no solo es por su belleza literaria, por la belleza de sus versos, sino por su profundidad espiritual. Es una obra que ha tenido una gran influencia en el pensamiento de Occidente. Y la Divina Comedia está dividida en tres partes. Una es el infierno, la otra es el purgatorio y la otra es el paraíso. En este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar de la primera parte, el infierno. Vamos a hablar de cómo es su estructura. Vamos a hablar de cuáles son los anillos por los que está compuestos. Vamos a hablar de la estructura que se le dio a los castigos. ¿Por qué han sido ordenados de la manera que han sido ordenados los castigos? Y cuál es el simbolismo detrás de las penas de cada castigo, para que puedas entender perfectamente qué es lo que nos quiere transmitir Dante Alighieri con esta estructura del infierno. Y más importante aún, vamos a transmitir algunas de las grandes lecciones que nos da Dante Alighieri acerca de cómo vivir bien, de cómo evitar la miseria y cómo abrazar la felicidad que según Dante es nuestro destino. Porque, escúchame bien, tú que eres guerrero no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, hace poco se lanzó una edición conmemorativa de la Divina Comedia. Y resulta que, como dijimos, la Divina Comedia está compuesta de tres partes. Pues bien, lo que se hizo fue editar un libro para cada parte de la Divina Comedia y los tres libros están comentados por Franco Nembrini. Franco Nembrini es un académico italiano que ha dedicado gran parte de su vida al estudio, la interpretación y comentarios de la Divina Comedia. Así que Franco Nembrini es una persona que tiene un gran conocimiento acerca de la Divina Comedia, pero por encima de todo es también una persona muy espiritual. Así que con Franco Nembrini estamos en buenas manos para interpretar los valiosísimos mensajes que nos da la Divina Comedia. Y lo primero que nos quiere aclarar Franco Nembrini es que el infierno, los castigos del infierno no es algo que se produce en el más allá, sino que es algo que nosotros creamos en el más acá. El infierno no es, como a menudo nos lo han pintado, la venganza de un Dios prepotente contra aquel que no se quiere arrodillar ante él. El infierno es la condición que el hombre, usando la libertad que Dios le ha dado, elige misteriosamente dándole la espalda a Dios. El problema es que cuando obra así, el hombre va contra su naturaleza, va contra sí mismo. El dolor del infierno no es un castigo que Dios nos impone, es la consecuencia inevitable de una elección errónea que, negando la naturaleza profunda del hombre, actúa fatalmente contra él. Pues bien, lo que nos dice entonces Franco Nembrini es que eso no es un castigo para el más allá, sino que cuando nosotros actuamos mal, cuando nos dejamos gobernar por el vicio, por la maldad, por el pecado, nosotros creamos el infierno en nuestra vida. Es una decisión que nosotros tomamos y obviamente es una decisión que tomamos en contra de nosotros mismos. Y es una equivocación que cometemos. Y hay un simbolismo muy importante. Resulta que cuando las almas tienen que pasar al infierno, las almas condenadas tienen que entrar al infierno, para poder entrar deben cruzar un río. Y hay un barquero, Queronte, el mítico barquero,
que los ayuda en su barca a cruzar ese río. Y resulta que las almas que están condenadas se lanzan sobre Queronte con un gran deseo para que los lleve al otro lado. Parecería contradictorio que estas almas, sabiendo que lo que les viene es un castigo espantoso y eterno, estén tan ansiosas de lanzarse hacia ese castigo. ¿Por qué ocurre eso según Nembrini? Paradójicamente, el temor se les vuelve deseo, hasta el temor por el castigo, por la pena que les espera, se pervierte en deseo, confirmando que su triste destino es el que ellos mismos han elegido. Por eso los condenados terminan lanzándose hacia él, queriendo subir a la barca que los lleva a cumplirlo. ¿Y cuál es la razón para que nosotros mismos nos lancemos a un destino tan horrorífico? Pues bien, nos dice Dante, es porque hemos perdido la razón. El otro verso que es famosísimo es el que define a los condenados como aquellos que han perdido el bien del intelecto. ¿Qué quiere decir bien del intelecto? Esta expresión se puede entender de dos formas. Por un lado, bien es una cualidad del intelecto. La razón del hombre es un bien. Los que han perdido ese bien que es la razón, han perdido el intelecto, la capacidad de entender. Por otro lado, el bien es el objeto de la razón. La razón tiende hacia el bien y la verdad, hacia Dios. Pues nos dice Dante que las personas que caminan hacia el infierno es porque han perdido el bien del intelecto. Y esto es algo que coincide con otras filosofías y tradiciones espirituales, por ejemplo, el estoicismo y la filosofía de Baruch Spinoza. Los estoicos dicen que aquello que define al ser humano es la capacidad de razonar, de pensar bien, y que las personas que son virtuosas son, por supuesto, las personas que piensan bien, que utilizan la razón para guiar sus acciones. Lo mismo dice Spinoza, dice que la persona virtuosa es la persona que razona con propiedad y que por lo tanto actúa de la mejor manera. Aquellas personas que actúan mal han perdido la capacidad de entender qué es lo bueno y qué es lo malo y por lo tanto actúan mal y esa mala actuación los lleva a una vida miserable. Pues bien, vamos entonces ya a describir cómo es el infierno. Y el infierno de Dante tiene una forma de embudo o de cono invertido. Y en la parte más baja y más estrecha del embudo pues están los pecados más graves. Y va ascendiendo pues de acuerdo a esa gradualidad. En la cima están los condenados que cometieron pecados más leves y va bajando de acuerdo a la gravedad de los pecados. ¿Y cuál es el criterio que usa Dante para organizar esos círculos? Pues usa la ley del contrapaso. El criterio con el que Dante establece las penas de los condenados es la ley del contrapaso, el principio que establece una correspondencia por analogía o por antítesis entre la pena y la culpa. Por analogía, cuando los condenados sufren eternamente una suerte similar a la que eligieron en su vida. Por antítesis o por contraste, cuando los condenados están obligados a hacer de modo deforme y doloroso lo que no quisieron hacer en vida. Así que los condenados están organizados por la ley del contrapaso y esta ley del contrapaso asigna las penas de acuerdo a analogía o por antítesis. Analogía es que tienen que hacer cosas similares a las que hicieron en vida, o por contraste o antítesis es que tienen que hacer aquello que no hicieron en su vida. Y el contrapaso pues también dice que las penas están organizadas de acuerdo a la gravedad del pecado que cometieron. Y vamos a empezar ya entonces con la primera parte, antes de entrar en los círculos. Hay algo que se llama vestíbulo o también anfiteatro. ¿Quiénes están en el vestíbulo y en el anfiteatro? Pues aquí están las personas tibias de corazón, las que no se decidieron ni por la bondad, ni por la virtud, ni por el pecado. Fueron las personas que pasaron la vida como en una indolencia
¿Y cuál es el castigo que les toca vivir por esa indolencia? Son condenados a perseguir eternamente una bandera inalcanzable, simbolizando su búsqueda perpetua de una identidad o propósito que nunca encontraron en vida. Además, son picados por moscas y avispas y sus llagas sangran mezclándose con lágrimas. Pues bien, estas personas tienen que perseguir una bandera que nunca pueden alcanzar. Y además, para obligarlos a perseguir esa bandera, son picados por moscas y avispas. Esto es una pena que es por contraste. Los indiferentes en la vida no quisieron perseguir la virtud, la salvación, la bondad, y por lo tanto están condenados a perseguirla eternamente sin poder alcanzarla. Entonces esta es por antítesis, lo que se negaron a hacer en vida, se los otorgaron en la muerte. Y vamos ya con el primer círculo, que es el limbo. El limbo es un lugar donde no hay muchos castigos, pero donde impera la tristeza. ¿Quiénes están en el limbo? Están las personas virtuosas que no fueron bautizadas. Aquí encontramos a Sócrates, Homero, Platón, Aristóteles y otros grandes pensadores paganos. Y hay que entender algo, la Divina Comedia refleja la creencia cristiana de su época. La Divina Comedia fue escrita durante el siglo XIV, más o menos en 1300 y pico, y era una época de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, esta obra refleja las ideas cristianas y esto obviamente pues es algo que muchas personas han criticado, como si unas personas eran justas, bondadosas, simplemente por el hecho de no haber nacido después de Cristo y haber obtenido el bautismo podían ser condenadas al infierno. Pues bien, de todas maneras, este no es un sitio horroroso. Es un sitio donde hay cierta tristeza y esa tristeza proviene solamente de no poder conocer a Dios. Las personas que están ahí pues nunca van a unirse con Dios y por eso están melancólicas. Ahora vamos con el segundo círculo. Y aquí en el segundo círculo nos encontramos al rey Minos, que tiene una cola de serpiente, y el rey Minos en su sabiduría es el que acomoda a las almas condenadas a los diferentes círculos. Lo que hace Minos es que a las almas condenadas las enrolla con su cola y de acuerdo a las vueltas que les haya dado, así se ubican en los diferentes círculos. Por ejemplo, si a una alma la enrolla 3 veces, quiere decir que se va para el tercer círculo. Si la enrolla 5 veces, pues quiere decir que para el quinto círculo. Y en el segundo círculo están los lujuriosos. Las almas de los lujuriosos son arrastradas continuamente por fuertes y violentos vientos que simbolizan la fuerza incontrolable de sus pasiones. No hay descanso ni estabilidad, son llevados de un lado a otro sin control, tal como fueron llevados por sus deseos en vida. Y este es un castigo por analogía. En su vida se vieron arrastrados por las pasiones, no eran capaces de controlar su vida, sino que por la lujuria fueron controlados y entonces por analogía ese es el castigo que les ha correspondido. Ahora bien, los lujuriosos están en la parte superior y es la parte más alejada de Lucifer, que está en la parte inferior. ¿Por qué los lujuriosos están en la parte más alejada, que es la parte donde están los castigos más suaves? Pues porque los lujuriosos se equivocaron por amor, tenían amor hacia algo, hacia otra persona, y ese amor no fue educado, no fue trabajado con razón, sino que la lujuria dominó sus decisiones, pero de todas maneras pues es un castigo, el menor castigo de todos, porque pecaron por amor. Vamos ya con el tercer círculo donde están los glotones. ¿Cuál es el castigo de los glotones? El castigo infernal a su apetito insaciable se representa con una lluvia repugnante que los azota y un barro apestoso que los hunde, mezclado con vómito y excrementos. Cerbero, el perro de las 3 cabezas de la mitología griega, vigila a los glotones. Él los acosa y desgarra con sus garras y dientes, simbolizando la voracidad insaciable.
Y esta presencia de Cerbero, esta bestia, pues es un simbolismo también de la bestialidad de la gula. Cuando nosotros no nos controlamos, cuando dejamos que pasiones como la gula nos controlen, nos degradamos a nosotros mismos, nos ponemos en el nivel de nuestros instintos más primitivos y por eso está la presencia de esta bestia aquí. Vamos con el cuarto círculo, el de los avaros y los pródigos. Aquí en este círculo tenemos a dos pecadores. Los avaros son aquellos que quisieron acumular mucho dinero sin compartirlo y tenemos a los pródigos, aquellos que lo gastaban irreflexivamente. ¿Y cuál es el castigo de los avaros y de los pródigos? Las almas de los avaros y los pródigos están condenados a empujar grandes pesos con sus pechos. Estos pesos simbolizan la carga de sus posesiones terrenales. Es una representación del inútil esfuerzo y la futilidad. Las almas empujan estos pesos en direcciones opuestas, chocando entre sí, lo que refleja la naturaleza opuesta, pero igualmente perjudicial de sus pecados. Pues sí, los avaros y los pródigos están condenados a empujar unas piedras, pero resulta que cada uno, los avaros las empujan en una dirección y los pródigos las empujan en otra dirección. Y luego se chocan entre sí, se insultan, cambian de posición y empiezan otra vez a empujar esas piedras durante toda la vida. Entonces, lo que simboliza este pecado es esa carga, ese esfuerzo que vivían por algo que era inútil. Porque lo que nos dice Dante es que esa preocupación excesiva por el dinero, pues es algo que nos puede llegar a desviar de la verdadera felicidad. Es algo que nos ha advertido también en la Biblia, que aquellos que viven preocupados solo por el dinero, pues van a perder el camino, porque el dinero es necesario para vivir, pero si lo hacemos el objeto nuestro de adoración, pues vamos a dejar a un lado, vamos a descuidar nuestro trabajo espiritual y por lo tanto no vamos a llegar a la felicidad. Vamos con el quinto círculo, los furiosos y los perezosos. El quinto círculo del infierno es el lugar del castigo para los iracundos y perezosos. Este círculo se caracteriza por su ambiente acuoso, marcado por el río Estigia, un cuerpo de agua estancada y fétida que simboliza la naturaleza tóxica de la ira y la apatía. Los iracundos están sumergidos en el Estigia, luchando y atacándose unos a otros en un estado perpetuo de rabia y agresión. Su castigo refleja su ira descontrolada y destructiva en la vida, ahora condenados a expresar su furia en una batalla interminable y sin sentido. Los perezosos, por su parte, se encuentran bajo el agua, sumergidos completamente en el Estigia. Estas almas son aquellas que en vida fueron pasivas y apáticas, evitando la acción y la participación activa en el mundo. Su castigo es una existencia sumergida y olvidada, simbolizando su inactividad y el desinterés en la vida. Y hay una cosa muy importante antes de seguir avanzando. Resulta que Dante organiza los pecados de acuerdo a dos categorías. Una categoría es la incontinencia y la otra categoría es la malicia, la maldad. Los pecados que hemos visto hasta ahora son de incontinencia, es decir, que yo no me puedo contener ante la lujuria, no me puedo contener ante la glotonería, no me puedo contener ante la avaricia o la prodigalidad. Pero aquí en los pecados de la ira y la apatía están cerca, son los que están más cerca a los otros pecados que son más graves, que son de maldad. Y es porque para Dante tanto la pereza como la ira destruyen a la comunidad, afectan negativamente a otras personas, por lo tanto están cerca de los pecados de maldad que son los más destructivos. Vamos con el siguiente círculo, el sexto, el círculo de los herejes. Y este círculo marca una importante diferencia en la estructura del infierno. Es el primer círculo que está dedicado a la maldad, a la malicia. Y para Dante, los herejes, aquellos que hablan mal de Dios,
pues son los primeros que hacen daño a la comunidad, a los otros seres humanos. Y el sexto círculo además se encuentra detrás de las murallas de la ciudad de Dite, lo que simboliza que ya a partir de ahí son los pecados de maldad que, como lo dijimos, son los más graves. Y son más graves porque los pecados de incontinencia se producen porque las personas no han razonado bien, han renunciado a la virtud, al intelecto y no han guiado sus obras de acuerdo a su razonamiento, al mejor razonamiento. Pero las personas que están condenadas por acciones de maldad han hecho lo contrario. Han usado su intelecto para dañar a otras personas. Por eso es mucho más grave el pecado y por lo tanto las penas. ¿Y cuál es el castigo de los herejes? Los herejes están confinados en tumbas abiertas llameantes. Estas tumbas simbolizan la naturaleza eterna de sus castigos, así como la luz engañosa de sus falsas doctrinas. Las llamas representan tanto la destrucción de la herejía como la pasión con la que defendieron sus creencias. Bien, y vamos con el siguiente círculo, el séptimo, el círculo de los violentos. Este círculo de los violentos tiene una estructura particular y está dividido en 3 zonas o anillos que están destinados a diferentes clases de violencia. La primera es violencia contra otras personas, la segunda es violencia contra uno mismo y la tercera es violencia contra Dios. ¿Cuál es el castigo de los primeros? Este anillo castiga a aquellos que fueron violentos contra otras personas. Los condenados en esta sección se encuentran sumergidos en un río de sangre hirviendo. El flegetonte. Cuanto más grave fue su violencia, más profundo están sumergidos en el río. Centauros armados con flechas patrullan las orillas, asegurándose de que nadie escape de su castigo. El segundo anillo es el de la violencia contra uno mismo. Este anillo es para los suicidas. Los suicidas están transformados en árboles retorcidos y torturados por las arpías, criaturas mitológicas que rompen sus ramas causándoles gran dolor. También están los derrochadores. Son aquellos que en vida malgastaron sus bienes de manera irresponsable e irracional. En el contexto de la obra de Dante, los derrochadores se perciben como personas que no solo despreciaron sus propias posesiones, sino que también dañaron a los demás a través de su comportamiento imprudente y su falta de consideración. El castigo que reciben en el infierno es ser perseguidos y desgarrados por perras negras salvajes. Hablamos antes en los castigos que tenían que ver con la incontinencia de los pródigos. Los pródigos eran aquellos que no se podían contener y que gastaban. Pues bien, aquí están los derrochadores. Estos tienen otra característica. Son las personas que a sabiendas destruían o dilapidaban sus propios bienes y los bienes de otros. Aquí encuentra Dante una persona muy rica de su época que le gustaba a veces quemar sus propios carruajes simplemente por verlos arder, que tiraba monedas de oro simplemente por el placer de tirarlas, pero también por el placer de crear algún espectáculo. Esta persona quemaba casas de los campesinos por el placer de verlas arder. Entonces, a diferencia de los pródigos, que era que no se podían contener en gastar, lo que hacen aquí los derrochadores es destruir sus bienes y los de otros a propósito. Por eso están ahí metidos. Y vamos con el siguiente anillo, la violencia contra Dios. Esta zona es para los blasfemos, quienes han mostrado un desprecio directo hacia Dios. Están tendidos o sentados en un desierto de arena ardiente, sufriendo bajo una lluvia perpetua de fuego. Y en este anillo también están aquellos que fueron violentos contra la naturaleza. Y aquí es muy importante resaltar que la visión de Dante está guiada o determinada por la visión de la iglesia en esa época. Y para la iglesia en esa época el homosexualismo era un pecado contra la naturaleza. Sin embargo, Dante en este anillo se encuentra a un mentor y amigo suyo,
que se llamaba Brunetto Latini. Y a Brunetto Latini Dante le expresa gran cariño y admiración. Así que Dante pues se adhiere a la idea de la iglesia en esa época, pero sin embargo pues habla bien de aquel que de su mentor y amigo que está condenado ahí. ¿Y cuál era el castigo de las personas de este anillo? Pues estas personas están condenadas a caminar eternamente por una arena caliente. Y la última zona del tercer anillo es para los usureros, quienes son vistos como violentos contra el arte porque, en la visión de Dante, su práctica de prestar dinero a interés era una forma de corromper la naturaleza y el arte. Los usureros están sentados en arena caliente con pesadas bolsas de oro colgando de sus cuellos. Y ahora vamos con el octavo círculo, fraude. Este círculo también es conocido como malevolge y es uno de los círculos también más complejo. Malevolge, perdón por mi italiano, significa mala bolsa y está compuesto por 10 bolsas diferentes dedicadas a un tipo diferente de fraude. Y vamos ya entonces con los 10 tipos de fraude. El primero es seducción, engañar a otros para manipularlos sexual o emocionalmente. Los seductores son azotados por demonios mientras caminan en círculos. El segundo es adulación, el uso de elogios excesivos o insinceros para engañar. Los aduladores están sumergidos en excremento, lo que representa las palabras sucias y aduladoras que usaron en vida. Simonía, compra o venta de posiciones eclesiásticas o de sacramentos, quienes son enterrados de cabezas con las llamas quemando sus pies, un castigo por su corrupción en asuntos eclesiásticos. Aquí están los que, perteneciendo a la iglesia, vendieron la salvación o vendieron sacramentos a cambio de dinero. Esa es la simonía. Vamos con el siguiente. Adivinación y hechicería. Uso de medios sobrenaturales para prever el futuro o influir en él de una manera fraudulenta. Los adivinos y hechiceros caminan con sus cabezas vueltas hacia atrás, simbolizando su intento de ver hacia adelante en el tiempo de manera antinatural. Luego sigue corrupción y soborno, baratería, funcionarios que abusan de sus cargos para beneficio personal. Los barateros o funcionarios corruptos están sumergidos en un lago de alquitrán hirviendo y son torturados por demonios en la quinta bolsa. Hipocresía, fingir virtud o tener creencias que uno no posee realmente. Los hipócritas caminan lentamente llevando capas de plomo doradas. Representan la falsa apariencia y la pesadez de su engaño. Robo, hurto o apropiación indebida son perseguidos y mordidos por serpientes. Sus cuerpos se transforman continuamente, representando la naturaleza cambiante de su robo. Y continuamos con consejos fraudulentos, dar consejos malintencionados o engañosos. Estos están envueltos en llamas individuales, ocultando su identidad como ocultaron sus verdaderas intenciones en la vida. La siguiente bolsa es causar discordia, crear intencionadamente conflictos y división entre las personas. Son mutilados y desmembrados por un demonio con una espada, representando la división que crearon en la vida. Y el siguiente es falsificación de monedas, documentos o personificación de otras personas. Sufren diversas enfermedades y aflicciones como la lepra, sed extrema y locura, castigados por su falsificación y engaño. Este es el octavo círculo y vamos con el noveno, traición. Estos son los peores pecadores de todos y este noveno círculo también está dividido en 4 regiones dedicadas cada una a un diferente tipo de traición y están organizadas también de traición menos mala a la peor de todas. Vamos a hablar de cada una de esas regiones y la primera se llama Caína, nombrada en honor a Caín, quien mató a su hermano Abel según la Biblia. Aquí se castiga a quienes traicionaron a sus familiares. Los traidores están sumergidos en el hielo hasta el cuello, incapaces de moverse. La siguiente es Antenora. Lleva el nombre de Antenor,
una persona de la mitología griega acusado de traicionar a su ciudad, Troya. Este giro castiga a los que traicionaron a su patria o partido político. Al igual que en Caína, los condenados están atrapados en el hielo, pero a un nivel más profundo. La siguiente es Ptolomea, nombrada por Ptolomeo, quien según una historia invitó a su padre y hermanos a una cena solo para asesinarlos. Aquí se castiga a aquellos que traicionaron a sus huéspedes. Los traidores yacen con la mayor parte del rostro sumergido en el hielo, dejando solo una parte para llorar, con sus lágrimas congelándose y sellando sus ojos. Y aquí encontramos a París, quien se robó de su huésped a su mujer, Helena, y por eso ocurrió la guerra de Troya. Y vamos con la siguiente sección, que es la Judeca, llamada así por Judas Iscariote, el discípulo que traicionó a Jesucristo. En este último giro se castiga a los que traicionaron a sus benefactores. Los condenados están completamente sumergidos e inmovilizados en el hielo, representando la completa separación y traición a la confianza y la bondad. Y en el centro del noveno círculo está Lucifer, el peor traidor, que fue quien traicionó a Dios. Y resulta que Lucifer tiene 3 cabezas y en cada una de esas cabezas está una persona a la cual Lucifer mastica. Y esas 3 personas que están ahí son los 3 peores traidores de la historia según Dante. ¿Quiénes son estos 3 traidores? Judas Iscariote, Brutus y Casio. Judas Iscariote es quizá el traidor más famoso de la historia, conocido por traicionar a Jesucristo en la Biblia. Dante lo coloca en la boca central de Lucifer, la posición más deshonrosa, donde Judas es masticado por las mandíbulas más poderosas de Lucifer. Su cabeza queda dentro de la boca y sus piernas afuera, simbolizando la traición suprema. Marco Junio Bruto fue uno de los asesinos de Julio César en la historia romana. Dante lo ve como un traidor a su benefactor, César, quien lo había perdonado anteriormente y lo había tratado casi como un hijo. Bruto está en una de las bocas laterales de Lucifer, siendo masticado cabeza abajo. El siguiente es Cayo Casio Longino, otro de los asesinos de Julio César y colaborador de Bruto en la conspiración. Al igual que Bruto, Casio es considerado por Dante como un traidor a su benefactor y es castigado de la misma manera, masticado eternamente en la otra boca lateral de Lucifer. Pues bien, esta es la estructura del infierno. Si te ha gustado, dale por favor dedito arriba, compártelo para que así más personas conozcan esta maravillosa obra y nos vemos pronto, campeón. Chao.